luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta a la legalización del uso de la marihuana, al declarar inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de este producto, la Comisión de Justicia del Senado tendrá que empezar a analizar el dictamen que expide la Ley para la Regularización de la Cannabis y reformas adicionales a la Ley General de Salud y el Código Penal. De acuerdo con el Comisionado contra las Adicciones, nuestro país se encuentra listo para dar este paso. Desde mi punto de vista, sí, México está preparado para lo que sea. Tenemos mucha estrategia para tratar de hacer que esto nos resuelva una situación de salud pública importante que tenemos, que son los usuarios de una droga ilegal que probablemente no debería de serlo. Este tema se tiene que dictaminar en el periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo 1 de febrero y deberá quedar lista a más tardar el 30 de abril, fecha en la que concluye la prórroga declarada por la Corte. La aplicación de una política pública que permita el uso de cannabis de forma medicinal y lúdica requiere de un esfuerzo interinstitucional para cerrar las puertas a posibles efectos no contemplados en la legislación. Sabemos que no lo podemos hacer si no influimos en la Secretaría de Educación Pública y en CIPINA y en Mujeres y en el IMSS y en todas estas otras instancias que deben de estar preparados para enfrentar las contingencias que surjan de estas modificaciones. Aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó sobre la creación de un grupo que asesorará al gobierno sobre el tema, aún se tienen que conciliar visiones sobre la legalización de esta droga y tomar ejemplos internacionales. Lo que hemos visto en otros países que tienen las dos partes reguladas es que la gente que necesita medicina va con el médico cannabinoide y los adultos responsables, sanos, va a un establecimiento destinado para ello. En agosto de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Carlos, un menor de edad que requiere de cannabis medicinal. La misma circunstancia aplicó para Graciela Elizalde, una menor que sufre un caso grave de epilepsia y con el tratamiento con derivados de la cannabis, logró reducir el número de episodios convulsivos que presentaba por día, que llegaban a casi 400. Información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.